Tengan todos ustedes muy buenos días. Muchas gracias por la presencia en este café virtual que lo estamos haciendo. Les quiero recordar que nosotros prepandemia a este desayuno lo realizábamos en algún punto gastronómico de la ciudad para hablar de temas de coyuntura que de algún modo nos interesa como ciudadanos. La Fundación Club de la Libertad, luego de la pandemia, ha encontrado esta herramienta para seguir realizando y haciendo ejercicio respecto a pensar las situaciones actuales. Y hoy tenemos dos distinguidos profesionales, realmente es un lujo para mí presentarlos, pero antes quiero recordar que la dinámica será la siguiente. Cada expositor tendrá 15 minutos para explayarse, para exponer, y luego vamos a abrir a las preguntas a que nos formulen las personas que están presentes en la sala. Y sin más, voy a presentar a los dos oradores. En primer lugar, contamos con la presencia del consultor político y académico Enrique Zuleta Buseiro, y en segundo lugar, con el destacado periodista que lo conocemos, el amigo Martín Varela, quienes nos van a brindar un análisis de las elecciones de Corrientes. Sin más, creo que lo importante aquí es escucharlos, y vamos a arrancar en primer término con Enrique Zuleta Buseiro, quien ya queda en uso de sus 15 minutos. Enrique, adelante. Bueno, quiero ante todo darles muy buenos días y expresarles la satisfacción y la alegría con que participo de esta actividad del Club de la Libertad. No solo porque están allí un grupo de muy calificados y admirados amigos míos, la mayor parte de ellos jóvenes, que forman parte de una nueva generación ciudadana, y sobre todo por el objetivo de, en medio de un contexto nacional, internacional y local que no es favorable a la discusión y al debate y a la profundización de las ideas, creen que la política es un arte arquitectónico de construcción de escenarios de ciudadanía y de derechos y de libertades, y que los derechos no son cosas absolutas y abstractas, sino que son expresiones de responsabilidades y de deberes y de principios y de procesos y de procedimientos que se van construyendo por una sociedad a través del tiempo, y eso lo hacen dentro del contexto de una gran cultura política, que es la cultura política correntina, que vuelta a vuelta vuelve a expresar las muchas características de la cultura política correntina que le acompañaron siempre en todos los procesos. Si uno recorre la trayectoria del Club de la Libertad y de la gente que lo compone y de quienes llevan este esfuerzo, se van a dar cuenta que siempre han estado defendiendo esa actitud, defendiendo las cosas que hacen que la continuidad sea la base del progreso y que el progreso sea la razón de la continuidad. Así que muchas gracias por la invitación y sobre todo expresarles mi compromiso con todos los esfuerzos de construir ciudadanía, aun cuando las condiciones puedan a veces no ser las ideales. Este es un gran momento en la humanidad y en el país también para hacer una defensa de las ideas, para expresarlas, no ponerles sordina. Toda la ciudadanía ha demostrado en el voto, lo vamos a ver ahora con Martín seguramente, una expresión de pluralismo, de diversidad, de heterogeneidad, de dinamismo y de futuro. En lo que ustedes han vivido en este amanecer de un nuevo gobierno es un mandato para el progreso, un mandato para la libertad, es un mandato para el cambio. No es de ninguna manera una elección que pueda ser leída hacia atrás, retrospectivamente. A los políticos a veces les gusta decir, bueno, este es el premio de lo que hemos hecho, es un reconocimiento de lo que significamos y, por supuesto, de lo que no significan los adversarios. Nada de eso. Creo que los correntinos han votado como votaron siempre, pensando en el futuro, pensando hacia adelante, y cuando a veces las opciones no fueron tan claras,
las volvieron a ratificar durante todos y cada uno de los días de gobierno. Y la verdad que esto es lo que nosotros tenemos que rescatar con esa, que es un mandato para el cambio. Déjenme muy brevemente, porque tenemos muy poco tiempo, expresarle algunas cuestiones que van más allá del análisis del voto. Seguramente en las preguntas, y Martín, que es un admirado, Martín Varela es un admirado amigo también, conoce perfectamente, vamos a poder ir a algunos de los datos, que no querría perder mucho tiempo en eso. Además, basta mirarlos, basta sentarse un par de horas a ver los resultados que están ahí en internet para entender lo que yo les voy a decir. Estas elecciones no fueron en manera alguna una sorpresa. Puede ser que en sectores de la opinión pública, acostumbrados por los medios a pensar a veces de una manera más esquemática, se han visto sorprendidos por los resultados. Pero la verdad de las cosas es que una victoria como la que tuvo Gustavo Valdés estaba expresada ya el año pasado, cuando en las tendencias de evaluación de desempeño Gustavo Valdés alcanzó el 70-77%. Algunos encuestadores nacionales que hacen rankings de gobernadores lo colocaban, como ustedes saben, al tope de los gobernadores, junto con un grupo importante donde encuesta Rodríguez Larreta, está el gobernador de Misiones, está también el gobernador de Chaco cerca también, y son gobernadores que tienen un 70-75%. El peor gobernador evaluado, que es Kicillof, tiene casi el 40%, y al igual que Quintela, que es el gobernador de La Rioja, o que Arcioni, que tiene el 42%, que es el gobernador de Chubut. El resto, todos los gobernadores están por encima del 50-60% de la evaluación de desempeño, y a la cabeza Valdés. Esto lo llevó a Valdés a actuaciones muy importantes, por ejemplo, cuando los empresarios del Coloquio de IDEA, que es la máxima reunión empresaria del país, el año pasado cerró el coloquio con un discurso de Gustavo Valdés y de Sergio Uñac, que es un gobernador que forma parte también de este Olimpo de los gobernadores mejor evaluados. La pregunta era, bueno, eso es evaluación de desempeño, no siempre puede eso trasladarse al voto. En general se ha estado trasladando al voto. Si ustedes revisan las elecciones de Misiones, de Salta, de Jujuy, van a ver que en general se traslada al voto, sobre todo cuando se produce un grado importante de polarización y las fuerzas políticas son capaces de absorber mucho voto de protesta. Esto ocurrió en Corrientes, donde dos grandes fuerzas políticas se disputaron una cincuentena de boletas, que ese es otro aspecto que vamos a discutir después, y pudieron polarizar la elección. En ese momento, los porcentajes de votos, ya en las encuestas de finales del año pasado, y particularmente de enero, en la cual se hacía la pregunta de intención de voto, ya enero, febrero, alcanzaba un 67-68%, el 78% lo alcanzó hace 2 meses. El gobierno conocía estos datos, y cualquiera que estuviera trabajando con encuestas de campaña, seguramente en la oposición así ocurría, no tengo ninguna información. Por otra parte, en el gobierno encuestó mucha gente, es un gobierno en el cual ha habido mucha encuesta, casi todas no las conozco yo, no he estado en la campaña, pero la verdad de las cosas es que este 77-78 estaba perfectamente expresada. Lo interesante entonces no es ver el voto, la aritmética electoral, lo importante es ver la geometría electoral, porque la geometría son los volúmenes, son los planos, son los espacios, son las dinámicas. Es una geometría variable que va cambiando, pero que en el caso de Corrientes estaba bastante expresada. El peronismo, 34-35% de los correntinos se declara peronista y de la tradición peronista, con matices diversos que ustedes ya conocen, pero esto no tenía mucho que ver con el voto. ¿Por qué? Porque la independencia partidaria, la independencia de toda fuerza política, ha superado el 85% hace tiempo en Corrientes. Yo me acuerdo cuando llegué a Corrientes allá en el año 85, y desde entonces he estado trabajando permanentemente, en una provincia que se caracterizaba por la fuerza con que los correntinos expresaban afinidades políticas. Eso ha cambiado. Es un ciudadano muy independiente, muy abierto, y que incluso en situaciones como esta es capaz de superar, trascender su filiación política
y tomar una opción. Eso ya lo veíamos claramente allí. Entonces, mirando la geometría tenemos que ver las expectativas, qué es lo que se ha entendido votar. Las encuestas de estos últimos meses están llenas de preguntas, parrillas verdaderamente sobre prioridades, sobre temas a los que había que darle importancia, a los que no había que darle importancia. El cambio está expresado, está estudiado, ustedes lo conocen porque lo han estado discutiendo. El asunto es las posibilidades de que este cambio se opere. El voto está claramente, vamos a decir, independiente. Si ustedes miran los resultados electorales, se dan cuenta que el partido más fuerte que existe en Corrientes, el Unión Cívica Radical, obtuvo el 20% de los votos. No va a haber ningún distrito en el país donde el radicalismo saque tan pocos votos como en Corrientes, para que se den una idea. En ningún lugar el radicalismo va a quedar con 20%. En casi todos, acompañando a Cambiemos y en alianza con el resto de los partidos de la coalición de que forma parte, va a obtener más del 20%. En algunos lugares le va a dar victorias muy importantes y en otros no. Pero la verdad que ese 20% es un 20% que indica que esta no es una victoria de partidos. Después hay esa fragmentación del sistema de partidos que produce el sistema de las PASO. La política en general en el país está muy contenta con este sistema porque evita las internas y porque cada cual puede hacer sombra bajo el sol, ¿no es cierto? Y que eso es una cosa buena porque nos evita el desgaste de las internas, se la trasladamos a la gente, después la gente hace las coaliciones, las hace a su leal saber entender o a su gusto, y los políticos acompañamos eso de la gente. Bueno, esto no es así. Me parece que lo que hace es que cancela las democracias internas, fortalece a las oligarquías políticas, y lejos de refrescar y proveer ese sustento fundamental de la democracia, que es la democracia interna de las fuerzas políticas, lo deja fuera de la agenda. Si a eso le agregamos sistemas electorales que producen situaciones como la de Corrientes, que son absolutamente carentes de cualquier transparencia, es muy satisfactorio para las fuerzas políticas, por eso es difícil que la política cambie por sí misma los sistemas electorales, pero deja a la ciudadanía mirando con la ñata contra el vidrio cómo es la política. Claro, hay dirigentes políticos que les explican. Alberto Fernández siempre dijo, la política es algo a lo cual nos dedicamos los que nos dedicamos a la política. Cristina Fernández de Kirchner remató esto diciendo, si no les gusta, hagan un partido político y ganen las elecciones. Bueno, esa es la respuesta, vamos a decir, cruda, despiadada de la política, pero todos sabemos muy bien, sobre todo en Corrientes, que esto no es así, y los cambios los promueve la demanda, son revoluciones desde la demanda, y esta demanda la expresa la ciudadanía de mil formas y lo acaba de expresar. O sea, a mí me parece que el contexto fue un contexto el peor de los posibles, porque es el contexto de la pandemia. En todo el mundo, no solo en Corrientes, es una crisis que es integral, porque abarca todos los aspectos de la vida colectiva. Es global, porque es solo un capítulo de la pandemia de una crisis más general que abarca los sistemas económicos y los sistemas políticos, las estructuras de legitimidad, etc. Es sistémica porque tiene un aspecto sanitario, un aspecto económico, un aspecto político, un aspecto personal, y que afecta la participación, la legitimación, el sentido de la política y el sentido de la vida. Bueno, ese es el contexto en el cual Corrientes se vio convocado a una elección y tuvo que votar. Entonces, ¿qué es lo que ha salido de ahí? Bueno, eso lo vimos ya hace bastante tiempo. El año pasado, ya les digo, los resultados estaban. Pero ¿de qué nos hablaba la geometría, no la aritmética electoral? De una revolución desde la demanda, que está basada no desde la oferta. La revolución de la oferta, bueno, trae los líderes carismáticos. Valdés no es un líder carismático, es un líder apoyado con entusiasmo por sectores muy importantes, pero no es una figura cuya sola presencia exalta reflejos mágicos. Él lo tuvo que construir esto. Y lo tuvo que construir con muchísimo detalle. Hay que ver cómo Valdés defendió, por ejemplo, la existencia de ECO. Si bien hubo una fuerza política, vamos, Corrientes propia, esa fuerza política no tiene un peso político distinto a lo que tiene Elio, a lo que tiene el Partido Liberal o cualquier otro partido. Está alrededor, debe estar el 5 y pico %. Esto es interesante. Él defendió, y recuerdo perfectamente su discurso en Empedrado, un discurso importante, que es donde se reunió la coalición. Bueno, allí quedó claro que jugaba a la coalición, y a una coalición integradora, a una coalición renovadora, de incorporación de gente joven,
Y respondía a esta revolución desde la demanda. Las revoluciones de la demanda no vienen desde la oferta, el líder, la utopía, el partido, el programa, la causa, el movimiento, sino que vienen desde abajo. Y esto es lo que está ocurriendo en Corrientes. Ustedes expresan perfectamente esta revolución de la demanda, como lo expresan los medios de comunicación, que son grandes actores de la vida correntina, no solo en la propiedad de los medios, sino sobre todo en la gente que todos los días está en las radios, en la televisión. Ahí hay un fermento de cambio y una capacidad para expresar la demanda que ha hecho que la política haya tenido que responder a esto. ¿Y qué es una revolución de la demanda? Hay una escalada de expectativas, las expectativas superan las estructuras políticas y sociales, se desmonopoliza la agenda pública, es otra agenda, es una agenda que habla de progreso, de desarrollo, de inversión, de empleo, de educación, de libertades. Es la agenda que tiene la sociedad civil y que expresa perfectamente el Club de la Libertad. Se desmonopoliza la agenda pública, ya las campañas electorales por eso pierden el valor, la publicidad política. La política no puede pasar de un monosílabo, que puede ser cambiemos, vamos todos juntos, punto, no hay otra palabra. Cualquier otra palabra coloca a la política ante la necesidad de dar cuenta, acreditar, justificar, proponer, y ahí es donde se separa, porque en esa inmensa cama de 32 partidos donde todos duermen y soñando con cosas distintas, es más probable que la política se quede en el vamos. Porque ya es el vamos Menem, ustedes se acuerdan, es el vamos Perotti, vamos de la Sota, ese vamos es la idea, vamos a decir, de vamos con el que sea. Pero las campañas no agregaron en nada, ese 78 o 77% ya estaba desde principios de año perfectamente matemática, aritmética y geométricamente planteado. Junto a la desmonopolización de la agenda pública se consolida el poder local. Lo que ha vuelto a triunfar en Corrientes es la idea de una red de ciudades que se está conformando. Hace 20 años ECO expresó esta vocación de Corrientes por la red de ciudades, Colombi y Galantini. Los gobernadores han ido acompañando esto, la reforma constitucional consagró esta cuestión, agregó un componente que es único en el país, que es la planificación estratégica como un mandato constitucional. Los gobiernos han ido ejecutando este mandato. Se trabajó en lo que va a ser el documento 2030, que con muy buen sentido no se votó antes de las elecciones, como otras veces, se esperó el resultado electoral, y ojalá que ahora mismo quiere decir la semana que viene o la otra, empiece un proceso de foros y de convocatorias para poder articular. El documento que viene es un documento excelente, al cual le falta muchísimo, porque es un documento que todavía es la expresión de lo que quiere un gobierno, los gobiernos. Los partidos, bueno, hay que agregarle a eso una cantidad de elementos en esta mutación de la agenda pública que se está produciendo en Corrientes con muy pocos lugares. Corrientes es un ecosistema que está en el medio. Si ustedes miran el mapa, voy a publicar en estos días un trabajo en uno de los diarios de Corrientes, está en el medio de un movimiento de innovación impresionante. Ustedes ven en el mapa Corrientes en el medio y ven el Uruguay, el Paraguay, el sur del Brasil, el norte de la provincia de Santa Fe, el corredor Mercosur, las hidrovías. Está lleno de ciudades que crecen el 10% por año sobre la base de valores y de expectativas y de instituciones que están pensadas para trabajar, para generar empleo, para atraer inversiones y para innovar. Es un ecosistema de innovación. Corrientes es parte de eso y este voto tiene que interpretarse a partir de ese aspecto. Esto implica gobernanza multinivel, descentralización, desconcentración, modernización de las estructuras estatales y sobre todo trabajo en red. Ya Corrientes trabaja, estos son grandes intendentes que han tenido, hay que ver las elecciones por distrito, seguramente por regiones y por pueblos y por ciudades. Martín va a hablar de esto seguramente. Se está regenerando la política, hay un recambio generacional, hay un salto de calidad dirigencial, un mejoramiento, para adelante. No han triunfado los vendetuti, ni los sectarios, ni los que expresan
en resentimiento. Es toda gente joven de una nueva generación, Valdés lo expresa perfectamente y muchos intendentes. Esto implica una transformación de la idea de gobierno que se está operando y sobre todo se consolida la dimensión de lo local. En el mundo, la innovación en la política, piensen, en Europa se ha producido de abajo hacia arriba. Son las ciudades las que cambiaron los países. Los grandes corredores del desarrollo, en el caso europeo, son corredores que se armaron alrededor de ciudades. La transversal que recorre desde Lisboa hasta Milán, que ha transformado la vida económica europea y ha operado fantásticamente en el momento de la pandemia, tiene que ver con ciudades, con intendentes y con la capacidad de las ciudades para trabajar en red. Son nuevos marcos que responden a nuevas demandas, marcos de diálogo. Ahora, necesitamos mejorar las instituciones. Tenemos por delante, en este momento, varias instituciones importantes. Las más importantes son las que tienen que ver con el trabajo. Hay en este momento, allí aprobado prácticamente en comisión, un proyecto de reforma procesal laboral que tiene serios cuestionamientos, ha llamado la atención incluso a nivel nacional. Es decir, lo que se avance en estos días y meses en reformas institucionales de detalle, como son las procesales, es capital, porque eso va a definir si Corrientes quiere ir hacia el futuro y impulsar este cambio, o si quiere permanecer en esta placidez, paralizado, donde nadie se mueve, donde una sociedad de empleados públicos, una especie de balsa en el Caribe, donde todos estamos muy contentos porque no hay viento, y no vamos ni hacia adelante ni hacia atrás, pero estamos, y esto les quiero decir, en cualquier Caribe sabemos que hay huracanes feroces que van a volver. Corrientes está funcionando porque ha tenido gobernadores muy fuertes, inspirados, ha tenido continuidad, incluso en una oposición donde los candidatos son toda gente con capacidad de gestión. Han desaparecido los liderazgos que no están inspirados en la gestión, esto es muy interesante, y es gente que sabe administrar con presupuesto base cero, con recursos escasos, escuchando a los vecinos y legitimándose en la relación horizontal de uno a otro. Esto le da a la política una fuerza extraordinaria. Ahora necesitamos nuevos arbitrajes sociales. Yo no le tendría miedo a las hegemonías de ninguna manera, porque lo que ha salido, el resultado electoral sale de un partido que está lejísimo de la hegemonía y que está luchando por evitar la hegemonía a nivel nacional. Es muy difícil que eso sea distinto en Corrientes, y además porque el voto mirado está por detrás de este fenómeno negativo que es la fragmentación excesiva de la política. Este es el otro fenómeno, que es que la política transparenta y expresa muy bien estas características de la demanda. Es una demanda plural, dinámica, heterogénea, abierta y que cambia. Me parece que este es el dato central de estas elecciones, que yo no dudo en calificarlas, son un mandato para el cambio. Muy bien, Enrique, muchas gracias por la exposición. Ahora continuamos con Martín Varela. Martín. Bueno, buen día, muchachos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto, Martín. Bueno, agregarle algo a ese análisis tan amplio que hizo Enrique va a ser un desafío. Yo quiero contarles que el lunes, el día después de las elecciones, como generalmente arranco mis programas, arranqué con una editorial. Y utilicé una anécdota que me ocurrió en la década del 90 para entender un poco lo que pasó en Corrientes. Algunos futboleros del grupo por ahí se acuerdan que en su momento Huracán Corrientes jugó una final por el ascenso a la primera división contra Talleres de Córdoba en Córdoba. Y en aquella oportunidad, yo trabajando para Multicanal, se me acercó el gerente y me dijo: mira, Martín, era un sábado la final, logré alquilar una avioneta para trasladarnos el sábado a la mañana a Córdoba, ver el partido y después retornar a las 7:30, 8. El partido terminaba a las 6, 6:30, y volvemos a Corrientes una vez que termina el partido. Por supuesto, me entusiasmé, era una época en donde yo hacía periodismo deportivo y era una gran oportunidad para cubrir el evento y además para vivirlo intensamente. Llegamos al aeropuerto a eso de las 9 de la mañana y el piloto que nos iba a llevar nos dijo: muchachos, no puedo volar. Cuando le preguntamos el por qué, nos dijo: miren, el horizonte del avión no está funcionando, y el horizonte es algo muy importante para mantener el avión en línea, equilibrado. Durante el día eso es bastante sencillo para un piloto, pero durante la noche
es complicado volar sin instrumentales y sin el horizonte para saber que el avión está estabilizado. Yo creo que estas elecciones entregaron muchas herramientas de interpretación previa, que como decía Enrique, eran demasiado claras como para subestimarlas. Pero además, hay algunos elementos que son fuertes, que merecen ser también analizados en el medio de todo este escenario que estamos planteando de la previa y el post-electoral. El peronismo nunca construyó una opción de cara a la ciudadanía, ni en el discurso, ni en los candidatos. Prolongó hasta 40 días antes de las elecciones la definición de los candidatos, y para mí eso reveló claramente, por lo menos en la información que manejamos nosotros, ustedes, no sé si la ciudadanía interpretó esto, pero en definitiva creo que también le hizo mal, reveló que estaba esperando una pelea entre los líderes radicales. Pelea que no ocurrió. Y me parece que en alguna oportunidad lo conversamos con Alberto en las elecciones anteriores. Creo que en aquella oportunidad Carlitos Simón nos había invitado a Radio 2, a Alberto, a Pepe Ledesma y a mí, para analizar un poquito el tema de las elecciones. Y yo decía en el 2017 que al peronismo le cuesta mucho hablarle a la ciudadanía, que permanentemente le habla a sus militantes y que le cuesta mucho hablarle a la ciudadanía. Y esta vez no fue la excepción. Es más, se agravó todo. Cuando uno repasa algunas declaraciones, se pregunta cómo el peronismo pensó que podía ser atractivo con algunas cosas que se dijeron. Por ejemplo, Fabián Ríos, el día de la presentación de los candidatos, dijo: hay que recuperar la ética del Estado que me enseñó Néstor Kirchner. Yo creo que los militantes más cerrados pueden aplaudirlo y pueden celebrar esto, pero la ciudadanía común, el ciudadano de a pie, al que consume medios, al que se informa, al que ve el conflicto en el que nos metimos durante mucho tiempo entre distintos sectores de la sociedad por una forma de liderar y por falta de transparencia del kirchnerismo, creo que eso le sonó refractario, complicado. Si a eso le agregamos que Valdés se ha mostrado muy eficaz tanto en micropolíticas como en macropolíticas, el resultado nos sorprende. Cuando hablo de micropolíticas hablo del roce con el ciudadano, del contacto con el ciudadano. Valdés nos sorprendió a todos respecto de su energía para recorrer toda la geografía provincial. Uno pensaba que después de Ricardo Colombi no iba a haber un dirigente que iba a tener esa fortaleza y ese ánimo para recorrer la provincia como lo hacía Ricardo Colombi. Valdés lo hizo. Y además en macropolíticas ha tenido una eficiencia a la hora de tomar decisiones, una eficiencia decisional, que también es algo que merece ser discutido. Porque en el medio del escenario complicado de la pandemia, él, juntando elementos e información, y también seguramente muy bien asesorado, decide la construcción del hospital de campaña. Y además decide dotarlo de mucha tecnología, de mucha inversión. Cuando decide esto, Fabián Ríos en sus redes sociales dice: qué barbaridad cómo hacer el hospital de campaña en un ícono del peronismo como es el Hogar Escuela. Vayan comparando. Si a todo esto, además, le agregamos que el peronismo, en lugar de construir candidatos que, como dice Enrique, respondan a la demanda ciudadana, y no tanto a la pertenencia o a la militancia cerrada o al oportunismo, y ahora me voy a explayar, menos aún tenía chances de ser protagonista de las elecciones. Fabián Ríos perdió un mano a mano con Eduardo Tassano en el 2017 por la Intendencia de Corrientes. Yo me acuerdo que cuando enfrentamos ese dato, creo que fue junio, la elección del 2017, dijimos, bueno, ¿cómo funciona la maquinaria electoral de ECO en la capital? Porque Ríos era un dirigente que se había vendido muy bien como un hacedor. Y Tassano venía simplemente con una imagen correcta de un médico prestigioso en el ámbito de la salud, pero no tenía un currículum político muy fuerte. Después de perder esa elección, Ríos fue el primer candidato a concejal del 2019. Y esa lista no llegó al 20% de los votos.
En consecuencia, creo que además de la maquinaria electoral de ECO en Capital, evidentemente mucha gente no le dio pasaje de ida y vuelta, no valoró positivamente aquella gestión. Si a eso le agregamos que el peronismo sobre la hora y mediante el accionar del interventor, en lo que Enrique Zuleta Puceiro en más de una oportunidad ha definido con mucha precisión como el sucursalismo del peronismo correntino, decide entregarle la candidatura a intendente de Corrientes a Gustavo Canteros, una figura siempre identificada con el oficialismo en el último tiempo, y que si nos vamos 50 días para atrás y repasamos su candidatura reclamada a ser candidato de ECO y de Vamos Corrientes en Capital, yo creo que más daño se han hecho. Yo sinceramente creo que la política está llena de pragmáticos, pero creo que los límites en algún momento deberían imponerse. Seguramente el caso de Canteros no es el único caso de lo que la gente de la calle dice panqueques, poncholleré, borocotós, pero debe haber sido el más notorio, sin dudas, de la historia reciente de Corrientes. Y cuando además vamos a los números, se les cae la careta a más de uno. Estoy mirando los números de Capital. La boleta del justicialismo en Capital sacó 9.276 votos en la categoría intendente. Hablo de esto fundamentalmente porque Ríos, su referencia más cercana de trascendencia, había sido la intendencia. Sacó menos votos que la boleta del ARI, que sacó 10.133 votos. Vamos a más datos. La boleta de Proyecto Corrientes, la boleta partidaria de Gustavo Canteros, yendo por la intendencia, con un enorme respaldo de publicidad de parte del gobierno nacional, a punto tal que los que consumimos internet decíamos en algún momento, che, Canteros está en todos lados, porque evidentemente cerraron un acuerdo con Google Ads, que es la agencia de Google para pautar en todos los medios, que era abrumador, que le garantizaba una presencia dominante en todos los medios. Proyecto Corrientes en la categoría intendente sacó 4.515 votos, la boleta de Canteros. El Partido Liberal sacó 4.389 votos. El Partido Autonomista sacó 4.232 votos. O sea, votaron lo mismo que Canteros, estos dos partidos tradicionales de Corrientes, sin tener candidaturas tan visibles como la de Canteros. En consecuencia, yéndome al origen, creo que es muy difícil hacer política sin el instrumental correcto. Y aquel piloto que en su momento nos puso un freno al entusiasmo, claramente nos dijo que volar en condiciones de oscuridad sin el horizonte era muy riesgoso. Evidentemente en política muchos vuelan sin instrumental. Y se pegan estos golpes. Y se pegan estos golpes. Yo sinceramente creo que estas elecciones, además de dejarnos un desafío, porque los números son claramente hegemónicos, y no es bueno que un sistema funcione con un oficialismo tan dominante y con una oposición tan fragmentada, tan mal representada, y además también muy minoritaria. Creo que este escenario puede prolongarse en el tiempo, porque no veo en la oposición ni las virtudes ni los valores para reconstruirse en estos dirigentes. En estos dirigentes que, para mí, lamentablemente, han subestimado uno de los grandes valores que tiene la política, que es, sin dudas, construir a partir de las ideas y a partir de las pertenencias, buscando el bienestar de la gente. No discuto el tema del pragmatismo. En política todo el mundo es pragmático, pero todo tiene límites. Y yo creo que lo que vimos, de un lado, con un Valdés muy profesional, manejando herramientas tecnológicas, entendiendo lo que decía Enrique, que en el arranque no era un líder carismático que generaba popularidad per se y que tenía que construir su popularidad y su fortaleza para liderar. Y del otro lado vemos a una oposición que estuvo 3 años y medio comprando entradas para ver la pelea entre Valdés y Colombi, que finalmente no ocurrió, y recurriendo a cualquier candidato, inclusive yendo a buscar
en el depósito de chatarra del oficialismo, me parece que este escenario, en caso de que la oposición no se renueve de manera profunda y verdadera, no solamente en figuras, sino también en valores y en estrategias, puede prolongarse. Acá terminé, ¿eh? Muy bien, Martín, muchas gracias. Ya tenemos preguntas de los participantes, las voy a leer. Matías Percara pregunta, ¿cuánto de estas elecciones se deben al desgaste de Alberto Fernández? Enrique, si puede contestar, por favor. No lo veo. No, nosotros estuvimos, no hicimos boca de urna, tracking, esas cosas que ven día por día, pero lo vimos, lo preguntamos mucho en los últimos 15 días. A partir de esto, acabamos de procesar una elección nacional, una encuesta nacional también bastante completa. No lo veo como un factor. Por supuesto, ha habido un gran repudio, ha caído muchísimo la evaluación de Fernández, pero esta elección fue muy correntina. No, en ningún momento eso. Podemos hablar de Fernández después, pero por ejemplo, para que vea, a nivel nacional y en Corrientes una ciudad diciendo, más del 50% considera que eso no tiene ninguna importancia. Si la idea del dilema moral y ético, nadie está esperando ética de los políticos. No, puede ser que algunos hablen de la ética, de los políticos la gente está esperando futuro, soluciones, compromiso, hacerse cargo, demostrar carácter. Es mal momento para los políticos para bajar línea en nada, menos cuestiones éticas. Y esto les beneficia de alguna manera, porque esto no hay una repulsa moral, salvo en sectores que ya pues, desde el principio tienen ese cuestionamiento moral desde siempre, ¿no es cierto? Entonces eso es un 35%, y en Corrientes eso no. Lo que posiblemente produjo son otras cuestiones, y vale para ahora lo que viene el miércoles, el domingo que viene, ¿no? Para las PASO. Es decir, el incidente Fernández lo que ha hecho, en primer lugar, es colocar a la defensiva al oficialismo. Gran parte del arte político de las campañas peronistas es la capacidad para agenda setting, fijar la agenda. Eso lo ha perdido totalmente. Primero está en este momento como un boxeador semigrovi que está tratando de irse a las cuerdas y desde allí defenderse de un ataque que no sabe por dónde viene. La oposición tampoco hace mucho por eso, salvo pedir el juicio político, cosas de esas que son totalmente irresponsables. Bastaría sacar las conclusiones de un juicio político, ¿no es cierto?, con Cristina Fernández de Kirchner de presidenta. Entonces, claro, algunos quieren llevar la contradicción al máximo, y cuanto peor mejor, salvo ese sector. En general la gente cree que este gobierno ha perdido la iniciativa, y el primer efecto es ese, perder la capacidad de iniciativa, la capacidad de sorprender, de fijar los escenarios, de obligar al adversario a expresarse. No tiene ninguna capacidad, y eso se ha notado en Corrientes porque de alguna manera le quitó cualquier posibilidad al peronismo local a reflejarse de lo último que tenía, que es llamar a la casa matriz y que le bajaran alguna idea o le bajaran algún recurso, lo que fue. No pasó nada. Sí, peronismo a la defensiva. El otro efecto que tiene es que ha pulverizado el prestigio del presidente. Es imposible que el presidente ahora llame a los 24 gobernadores que se sienten a mirar unas pantallas o se sienten en el salón de los escudos a escuchar lo que dice el presidente. Nadie le va a levantar ni el teléfono. Eso también para un gobierno es muy complicado. Otro tercer efecto es importante, es que evidentemente le ha colocado a toda la ciudadanía enfrente con demandas excesivas que desbordan la política. Ahora, esto se traslada en votos. Yo no lo vi como un factor que estuviera operando directamente, pero sí hace a un entorno en el cual está la defensiva. Para eso tiene que haber una alternativa. Alguien aproveche eso. A nivel nacional no existe, y yo creo que en este momento, salvo que ocurra una cosa excepcional, el oficialismo va a ganar la elección nacional, pero de una manera, vamos a decir, mínima. Ahora, puede cambiar esto, porque todo esto hay un 40% de la gente que es totalmente autónoma del proceso de las campañas y de la política, y está indignada y está con bronca, y puede expresar esa bronca. Basta cualquier gota para que colme el vaso, como fue una foto de Fernández soplando las velitas.
no era Panama Papers o tantas cosas que los presidentes no nos han acostumbrado. De ninguna manera, sin embargo, es una gota que colmó el vaso. En Corrientes no operó, yo no lo creo. Muchos creían que eso era así. Creo que operó en esta cuestión contextual, no directamente generando o que alguien cambiara su voto. Tal vez muchos ratificaron su voto, pero así como a nivel nacional no hay alternativa, en Corrientes había alternativa. Y eso fortaleció, consolidó esa alternativa que ya existía, que venía desde hace 2 años, y que la gente ratificaba esta cuestión y decía, bueno, mira, voy a renunciar a mi afinidad política por el momento, porque la verdad de las cosas estoy tratando de que esto cambie, y parece que esto está cambiando, y yo voy a ser parte de ese cambio, punto. No creo que haya ido más allá. Jorge Enrique de Niri escribe, mi pregunta va para Martín Varelas y su experiencia periodística. Pregunta para Martín, ¿hay écula con que los correntinos, como en la elección anterior, voten correntino para lo local, pero en la general apuesten a lo nacional? Ha pasado en más de una oportunidad. Ha sido muy claro este comportamiento. No sé si ahora la tendencia va a repetirse, porque en el 2017 la gente derrotó, mejor dicho, la gente mayoritariamente se inclinó por Juntos por el Cambio en contra del kirchnerismo. Trato de reunir la respuesta mía de esta pregunta con la anterior de Enrique. Yo no tengo herramientas como para determinar claramente si hubo un componente de repudio a Alberto Fernández en el voto que mostró Gustavo Valdés el pasado fin de semana. Es más, creo que, como dice Enrique, es un voto mayoritariamente, inclinado a la interpretación de lo local. Pero respecto de las cuestiones de la ética y de cómo vota la gente, yo creo que los políticos saben que todo voto vale. Un voto vale. En el grupo de los libertarios creo que hay varios dirigentes liberales, entre ellos vos, Edgardo. Y hemos visto en el último tiempo cómo, por ejemplo, el liberalismo institucionalmente había hecho algunos acuerdos políticos con el kirchnerismo para meter la boleta dentro de esas coaliciones. Y la gente que tradicionalmente votaba al Partido Liberal no acompañó la decisión de la cúpula. O sea, yo creo que quizás no sea un fenómeno masivo, pero en un escenario frentista hay gente que vota por cuestiones de ética, por cuestiones de principios, y yo creo que no habría que descuidarla. Y la política debería tratar de volver por el camino de lo virtuoso y otra vez reclamarle a los protagonistas que sean coherentes con sus ideas y con sus principios. Pero yéndome a la pregunta del profesor de Niri, se podría dar que cambie, pero no creo que sea en este caso. Yo creo que en esta oportunidad, en Corrientes, la oposición va a ganar con mucha holgura. En las PASO, ¿no? En las PASO. En este caso voy a designar para Enrique esta pregunta que la formula Luis Segovia. ¿Qué cuota de poder con estos resultados compra el radicalismo la posición de Valdés a nivel nacional? ¿Compra el radicalismo? Claro, yo entiendo que lo que quiere preguntar el profesor es, con estos resultados electorales, ¿cómo se posiciona Valdés en el escenario nacional ante una eventual posibilidad de presidenciable en el 2023? Que es también una gran pregunta que circula, digamos. Sí, dependerá mucho de si Valdés quiere esto hacerlo ahora. Es una figura que genera mucha expectativa, incluso en el mundo empresario. Yo lo vi ya el año pasado a raíz del coloquio de ideas y de mucho interés de los sectores empresarios por este joven, porque lo ven como un joven que significa un tipo de política distinta, menos retrospectiva, sin voluntad de hacer de la confrontación y de la grieta un tema, y que recepta y acoge todas cuestiones que tienen que ver con objetivos y con proyectos que no son parte de la tradición del radicalismo, que el radicalismo como el peronismo son dos grandes partidos políticos anticapitalistas, antiinversión, que están, cualquier pregunta que les hagamos a los radicales o a los peronistas tradicionales sobre temas del cambio, los van a encontrar más como contrarios, no como contradictorios, que los cambios están viniendo más bien desde afuera
el radicalismo es el que ha tenido más capacidad de receptar estos cambios, y se nota con los manes, que hay 20 o 30 manes en todo el país incorporándose al radicalismo, ha sido más sensible a esa apertura, que significa la llegada de gente independiente. Hace muchísimos años que no veíamos gente independiente entrar en política. Están volviendo a entrar en política y lo hacen de la mano del radicalismo. Entonces no lo hacen de la mano del kirchnerismo ni del peronismo, lo hacen desde partidos pequeños, que cuando tienen la suerte de tenerlos, como en Corrientes, o lo hacen en el radicalismo. Ahora, ese Valdés eso lo va a capitalizar. Ahora, ¿el radicalismo va a ir hacia esa innovación? Yo creo que sí, es de ahí la importancia de los gobernadores, de Valdés y de Cornejo y de Gerardo Morales, pero me parece que tiene grandes ventajas Valdés, grandes ventajas, porque tiene detrás una provincia muy republicana y con una tradición muy dinámica y con este tipo de coalición en la cual no hay ninguna hegemonía. Tener 20% no te da el control de una coalición, por supuesto que no te lo da, salvo que el resto de la coalición decida que ser gobernada de esa manera. Pero a mí me parece que es una gran oportunidad. Si la va a hacer ahora, no lo sé. La naturaleza tiene horror al vacío y va a buscar líderes. Y si los líderes son gente exitosa en la gestión, con proyecto superador, abierto al mundo y con capacidad de atracción, vamos a decir, de la sociedad civil, me parece que tiene garantizado un gran papel. ¿Con quién va a competir? Y va a competir con gente que está fuera del radicalismo, que está tratando de meterse. Martín Lustó, por ejemplo, quiere ser presidente del radicalismo. No es que quisiera ser presidente de Argentina. Ahora en La Corta ha expresado que quiere ser presidente del radicalismo. Facundo Manes, que acaba de llegar a la política, también quiere ser presidente. Todos quieren ser presidentes. El problema que tiene la oposición es parecido al del 2009. Todos quieren ser presidentes. Quiere ser presidente Rodríguez Larreta, quiere ser presidente Manes, quiere ser presidente. La gente que quiere ser presidente es un poco, no diría loca, pero es un poco desestructurada. No tienen capacidad de espera ni capacidad para integrar equipos, y eso se nota porque dan una imagen distorsionada. ¿Por qué está haciendo mal la elección o peor de lo que podría ser la oposición? Porque los que se expresan son 10 candidatos presidenciales, como pasó cuando ganó, perdió Kirchner en el 2009. Al día siguiente había 10 presidentes, 10 candidatos a presidente. Estaba Alfonsín, Sanz, Narváez, Macri, Carrió, Wiener. Había 10 personas que su único objetivo era ser presidente y no estaban dispuestos a ser segundo de nadie. Entonces, esa victoria que tuvo la oposición, tan importante que derrotaron a Néstor Kirchner, a los 2 años, Cristina Fernández de Kirchner pudo encontrar el 52%, porque enfrente lo que tenía era una banda de gente en la cual nadie estaba dispuesto a hablar con nadie. Bueno, esto puede llegar a pasar ahora. Entonces me parece que hay figuras como Valdés, que vienen de la gestión, que están a la cabeza de procesos de renovación como lo que estamos hablando, que expresan perfectamente en sus coaliciones no hegemonías partidarias, sino la diversidad y el pluralismo de una sociedad plural y diversa. Me parece que tiene una gran ventaja. Los radicales lo van a receptar, como suelen receptar los cambios, o sea, con suspicacias y con prevención, pero si no entra Valdés o Cornejo, van a entrar figuras que están desde afuera, llegan desde los diarios o desde otros prestigios, pensando que el radicalismo está vacante. Y Valdés demuestra que el radicalismo no está vacante. Perfecto. Esta pregunta me parece interesante, la que formula Adolfo Navaja Fournier. ¿Qué significa o qué interpretación se le puede dar a la profusión de listas, más de 50, con una dispersión muy grande de votos en ambos frentes? Acá la idea es, yo creo que es que cada frente han tenido una dispersión o cantidad de colectoras que han inundado las mesas del cuarto oscuro. Yo creo que es una cuestión importante. ¿Y cuál sería el criterio de ustedes, Martín o Enrique? José Martín, si querés decir algo, yo tengo alguna idea sobre eso, pero... Bueno, a ver, es cierto que entrar a un cuarto oscuro y encontrarse con tantas boletas es un tema complejo. Sinceramente no estoy convencido de que ir a una boleta única de color sea la solución
a las cuestiones de representatividad. A ver, es cierto que simplificaría mucho el proceso eleccionario. También es cierto que Corrientes, y por ahí en la visión retrospectiva Enrique nos puede ayudar porque es un estudioso profundo de la realidad correntina, en la visión retrospectiva desde que Corrientes le dio muchísima importancia al escenario frentista, hay muchos jugadores que se mueven por diferentes lugares tratando de conseguir votos, y hay otros que son sellos de goma, claramente. Pero no, la verdad no creo que se pueda continuar mucho tiempo más con tantas boletas adentro de un cuarto oscuro y de manera caótica, ¿no? Pero, qué sé yo, hay una serie de reformas en el corto plazo que me parecen mucho más importantes que esta, la de las boletas. Es un momento, Enrique. lo importante es saber que no es un tema correntino, en toda la provincia. En mi provincia, en Mendoza, por ejemplo, ya no hay 3 partidos y unos partiditos nomás. En este momento hay 6 coaliciones, o 7, no recuerdo, y hay 40 partidos políticos. Y el cuarto oscuro de Mendoza va a ser también de 50, 60 boletas dando vuelta por allí. Además, es un fenómeno en Santa Fe, es realmente increíble, en todos los lugares. Es un fenómeno, la Argentina está viviendo un proceso de esta característica porque las PASO, que fueron pensadas para simplificar la política, radicales y peronistas querían que fueran 2 grandes fuerzas, desalentar el aventurerismo político, que desaparecieran los partidos pequeños, y eso no funcionó para nada en ningún momento, no ocurrió eso, al contrario, se fue fragmentando, 760 y pico partidos de nacionales con personería, y los distritales, bueno, 400 y pico al principio, pero hoy deben ser miles. Hay que ver, multipliquemos esta situación de Corrientes en cada una de las provincias. No hay provincia que no esté ocurriendo eso. Ahora, cambió, el sistema está funcionando. Ahora, ¿es un buen sistema? No es un buen sistema. Es un invento argentino. Es un invento que no existe en ningún lugar del mundo, y como todos los inventos argentinos, como el argendólar y todas esas cosas que hemos inventado, está destinado a generar mayores frustraciones. Pero lo que pasa es algo importante. El sistema político argentino, el sistema de partido, funciona. No transparenta, no canaliza, no representa, no educa, no cura. Tiene enormes problemas, pero funciona. El sistema chileno dejó de funcionar. El sistema mexicano, el sistema colombiano, el sistema peruano, el sistema venezolano, el sistema ecuatoriano no funciona más. Han tirado las fichas al aire, están cayendo y no sabemos cómo van a caer. ¿No es cierto? Esto funciona. Esto genera figuras como Valdés. Genera casi todos los gobernadores, empecé así la exposición, están bien consolidados. Y tienen provincias que no hay ninguna provincia hegemónica. Nos podemos quejar del caso de Formosa, de Santa Cruz, pero los cambios están allí, las fuerzas políticas funcionan. Habrá que ganarles, como habrá que... Ahora, ¿qué hacemos cuando el sistema deja de funcionar? La Argentina está funcionando. Y me parece que eso es un mérito que no solo tiene que ver con los partidos, al contrario, funciona a pesar de los partidos. Porque la sociedad le ha establecido un blindaje a la democracia republicana, que ha permitido, ya el periodo anterior del kirchnerismo, ha permitido que esto funcione. Y cuando viene otra onda, como fue la del PRO, si no funciona, castiga inmediatamente y de una manera terminante. El que la hace, la paga, y esa sociedad está vigilante. Y me parece que eso es un factor muy interesante porque consolida esta revolución desde la demanda, no desde la oferta. Ahora, que tenemos que mejorar la representación política, tenemos que mejorarla. Ahora necesitamos democracia interna y necesitamos mejores reglas de juego y mejores arbitrajes. No nos podemos quedar satisfechos, bueno, mira, por ahora esto no explota, va bien. No, tenemos que mejorarlo, tenemos que transparentarlo y tenemos que convertirlo en una herramienta eficiente al servicio de este cambio. Un pequeño aporte, si me permiten, respecto a este tema. En Capital, la lista de ECO y Vamos Corrientes a concejales tenía en los 10 primeros lugares 10 partidos diferentes con sus candidatos. Por ejemplo, Unión Popular es un partido que tiene raíz justicialista y que se fue del justicialismo por no sentirse contenido, que llevaba la candidatura de Yamandú Barrios, lo metió de concejal a Yamandú Barrios y de diputado a Egui Benítez en el 12º lugar de la lista de diputados con 14.000 votos. O sea, uno ve que también el tema de la fragmentación y de las alianzas a veces rinde electoralmente. Y no sé si Enrique va a coincidir, pero yo creo que
a quien le funciona, quien va ganando con este esquema, no creo que tenga muchas ganas de cambiar. No, la resistencia al cambio será grande y tendrían que ser cambios con un sentido y con un objetivo. Si los cambios no son estratégicos, misión, visión, objetivo, metas, son en realidad apuestas irresponsables a no se sabe dónde. Me parece que la idea es que estos cambios son estratégicos, tienen que ser consensuados, tienen que basarse en el convencimiento de la gente. La sociedad tiene que convencer a la política de comportarse, de hacerse cargo. Se ha hecho cargo en gran medida la política. Estas nuevas agendas de la política son efectos de la demanda. Ahora, tenemos que hacer una presión muy grande para también avanzar en esos cambios, para consolidarlos, porque la verdad de las cosas es que hay un porcentaje muy grande de gente que no está contenta con la política, pero no con el apatismo, está furiosa, ¿no es cierto? Y puede pasar, como pasó en Chile, por ejemplo, para hablarles de un ejemplo perfecto, que la gente se harte y prefiera cualquier cosa antes de seguir esperando que por sí misma la política, cuando ve la coalición gobernante en Chile, que son 6 o 7 personas de casi 90 años que quieren ser todos presidentes, que cuando lo ven con la crisis que tuvo en el 2019 el país, al presidente clamando porque reaccionen y lo ayuden, y todo diciendo, bueno, ahora que se joda, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento la gente reacciona y dijo, venga, la doctora Lanconi, que es una dirigente mapuche, que tiene 2 doctorados, 4 máster, 10 libros, venga señora, haga lo que usted dice que va a hacer, vamos a acompañar. Es decir, ¿y eso qué es? Es la decisión de cambiar, sea como sea. No, la gente no va a esperar a la política, no la ha esperado en ningún lugar de la tierra, en todos los lugares, y está dispuesta a entregarle el poder a verdaderos delirantes como Donald Trump o muchos de los líderes de Europa del Este, con tal de que las cosas cambien. No va a tener paciencia porque está realmente en una situación como la que dije al principio, de una crisis global, sistémica, y no va a tener paciencia. No tiene por qué tener paciencia. ¿Por qué? Porque tiene los brazos llenos de cicatrices de las cosas que le han pasado con la política. Entonces, Corrientes es un buen ejemplo de hacia dónde ir. Red de ciudades, de abajo hacia arriba, rejuveneciendo, activando y jugando con cierto riesgo a que entre gente diversa y gente mejor, aunque tenga que entrar por los resquicios. Y el sistema se blinda y funciona cerrado. Va a ser la máscara democrática de una oligarquía, ¿no es cierto?, que va a seguir siempre lo mismo. Fíjense ustedes que Corrientes tiene esa tradición. Cuando uno lee la maravillosa historia económica de Corrientes que escribió Chiaramonte, Mercaderes del Litoral, él explica que todo lo que hizo Corrientes en el siglo XIX, que le permitió librarle guerras a Rosas, al Brasil y tener una independencia extraordinaria como provincia fundacional, estuvo basado en el sistema político. Y el sistema político estaba basado en un principio, lo explica Chiaramonte. Pedro Ferrer, que fue 4 veces gobernador, jamás se religió. La no reelección del gobernador era el principio fundamental de un sistema político que le permitió a Corrientes hacer lo que hizo en el siglo XIX. Y yo creo que ese es un factor importantísimo tener en cuenta. Necesitamos circulación de las élites, mejoramiento, cambios generacionales, permanente. El sistema que contribuye a eso oxigena y le da fuerza a la política. Perfecto, Enrique. Les propongo a los 2 oradores una breve reflexión final para terminar con este desayuno coyuntura. Comenzamos con Martín. Bueno, yo creo que estos números nos desafían a todos, como decía Enrique, para demandar, porque la verdad es que el oficialismo con estos números tiene un predominio abrumador en todos los cuerpos colegiados. Si bien es cierto, hemos visto a un gobernador muy intuitivo, muy ágil, muy inteligente para interpretar la realidad, creo que también va a enfrentar un escenario que lo va a interpelar, que lo va a desafiar en esta segunda gestión, y que obviamente le va a imponer la necesidad, independientemente de los números, de dialogar, de seguir escuchando y de seguir construyendo eso que él ha construido con tanta inteligencia en el último tiempo, como ha sido refrescar a la alianza gobernante, que venía con serios problemas de longevidad por falta de propuesta. Los nuevos paradigmas que impuso Valdés, yo creo que establecen una vara muy alta, y todo aquel que venga después de Valdés ya no puede hablar de pasado, tiene que hablar de futuro. Y también esa necesidad de hablar de futuro
va a obligar, creo, a la oposición a renovarse, porque me parece que es una dirigencia rancia, ineficaz, muy encerrada en su interés particular y fundamentalmente incapaz de construir un discurso que pueda encantar a los correntinos. Así que, por más que los números hayan sido contundentes, creo que el escenario que viene es bastante atractivo. Enrique. Sí, básicamente comparto, es un mandato para el cambio. Cualquier interpretación que tenga que ver con que es un premio de la elección está equivocada, es un mandato para el cambio, es una apuesta a perfeccionar, vamos a decir, esto que la sociedad está viviendo. Si uno mira las encuestas que previeron también el comportamiento electoral y ve las parrillas de demandas, de prioridades, que son otras reuniones que tenemos que hacer, va a ver las características de esto. Entonces eso se llama innovación, se llama trabajo, se llama participación, se llama igualdad con los jóvenes, con igualdad de género, corriente independiente, muchas cuestiones de participación y de mejoramiento de la calidad de la participación y de la representación. Y me parece que Valdés está interpretando esto. Valdés lo leyó, lo conoció, ahora no es un one-man show donde Valdés va a poder hacer lo que sea. Ustedes vieron cómo le fue a Alberto Fernández, que ganó una elección muy impresionante, apenas tuvo 2 o 3 ocasiones para actuar, se fue al 70% de apoyo, y en 4 medidas caprichosas, personalistas y ajenas a las características del mandato que tenía, perdió 40 puntos rapidísimamente. Hoy lo que está es en el límite, tratando de rescatar los instrumentos básicos de la gestión presidencial. O sea, la sociedad, así como apoya, está dispuesta, son apoyos muy condicionados, los quiten inmediatamente. Yo creo que no está comprado el futuro, y esto es interesante. ¿Por qué? Porque permite, como les digo yo hace un momento, permite que las cosas cambien, a pesar de que a veces mucha gente se asusta porque dice, bueno, esta mayoría, cuando esta mayoría son el totalitarismo, el autoritarismo, bueno, depende. Si esto es fruto de la desesperación de una sociedad que a todo o nada empodera a delirantes, pero no es el caso, sociedad muy activa, que se expresa en centenares de partidos políticos y mejorando la agenda, y que le da la oportunidad, miren los intendentes, miren el gobernador, le da oportunidad a gente de una nueva generación. Esto me parece que es un factor muy interesante. Ahora, la sociedad tiene que estar vigilante, tiene que definir su agenda, tiene que expresarla, tiene que defenderla, y no debe resignarse, porque la política ha perdido cualquier capacidad para exigir sacrificios presentes en nombre de beneficios futuros. La política hoy no puede hacerse en ningún lugar del mundo, no en corriente. Tiene que acreditar resultados ya, y eso no pueden ser inmediatos, porque la gente está prevenida y está perfectamente consciente de ese mecanismo. Sabe distinguir muy bien cuando lo que hay es un collarcitos de colores y espejitos y no realidades. Me parece que este es un buen momento, y Corrientes está liderando en este sentido lo que está pasando en casi todas las provincias, sin excepción. Enrique Zuleta Puceiro, Martín Varela y a todos los participantes, muchísimas gracias en nombre de la Fundación Club de la Libertad, y también quedan invitados para el próximo Desayuno Coyuntura, que será el próximo viernes nuevamente por esta vía a las 8 horas. Muchísimas gracias. Tengan buen día. Gracias.